La filosofía hermética. Si comparamos la realidad con un círculo, la ciencia lo divide desde la periferia en muchos segmentos, en disciplinas especiales, medicina, física, química, biología, etc. Explorando todas estas áreas específicas, se espera coincidir algún día en el centro del círculo. Pero esta meta, lamentablemente, se retira cada vez más a las lejanías inalcanzables, pues la alta especialización torna cada vez más difícil un entendimiento interdisciplinario. El trabajo esotérico no comienza en la periferia, sino en el centro del círculo. El esoterismo investiga las leyes universales. Una vez comprendidas, lo único que nos falta es proyectarlas sobre los distintos segmentos del círculo, sobre las distintas áreas especializadas. Un saber así es superior al del especialista, porque está en relación con todas las otras áreas y es capaz de insertar adecuadamente cada área especial en la realidad. El pensamiento esotérico sigue un principio básico, cuya formulación en palabras se remonta al padre troncal del esoterismo, por quien lleva justamente el nombre de filosofía hermética, Hermes Trismegisto. Este Hermes, 3 veces grande, fue sacerdote iniciado en Egipto. Su biografía exacta se pierde en la penumbra de la historia. Escribió la quinta esencia de toda sabiduría en 15 tesis sobre una tabla de coridón verde oriental. La tabla, desaparecida hace mucho tiempo, entró en la historia como Tabula Smaragdina. El texto de esta tabla de esmeralda es el siguiente: la Tabula Smaragdina de Hermes Trismegisto. 1. Verdades y sin mentiras, cierto y totalmente verdadero. 2. Aquello que está abajo es igual a aquello que está arriba, y aquello que está arriba es igual a aquello que está abajo, para realizar los milagros de una única cosa. 3. Es igual como por el único Dios han sido creadas todas las cosas, en la meditación de una única cosa. Así de esta única cosa han nacido todas las cosas por la adaptación. 4. El padre de esta cosa es el sol. La madre de esta cosa es la luna. 5. El viento la ha llevado en su vientre. 6. La tierra es la nodriza de esta cosa. 7. Aquí en esta cosa única está el Padre de toda perfección de todo el mundo. 8. La virtud de dicha cosa es totalmente íntegra, cuando ha sido convertida en tierra. 9. Debes separar la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con una gran comprensión. 10. Esta cosa asciende de la tierra hacia el cielo y a su vez desciende nuevamente a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. 11. Así tendrás la gloria de todo el mundo, a raíz de ello se apartará de ti toda incomprensión. Esta única cosa es de toda fuerza la fuerza más fuerte, pues va a superar todo lo sutil y penetrar todo lo sólido. 12. De este modo ha sido creado el mundo. 13. Por ello existirán extrañas imitaciones cuya modalidad está escrita aquí. 14. Y por tanto soy llamado Hermes Trismegisto, el que posee las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. 15. Lo que he dicho de la obra de los soles no le falta nada, está totalmente completo. Este texto ha de parecer trivial al hombre moderno, pero esto no es culpa del texto, sino de nuestra falta de comprensión. En estas 15 tesis está resumido todo el saber que alguna vez haya sido accesible al hombre. El texto describe la creación de este universo y al mismo tiempo la piedra alquímica de los sabios.
Para aquel que comprende este texto totalmente, están de más todas las bibliotecas, porque posee toda la sabiduría. No le falta nada, está totalmente completo. Dichas aseveraciones pueden parecer delirios fantásticos y para algunos pueden ser suficiente motivo para volver a abandonar en este punto todo interés esotérico de una vez para siempre. Pero quien se toma el trabajo de estudiar el idioma hermético y sus simbolismos, y así logra penetrar en él cada vez más, algún día llegará a vivenciar el significado de este texto en carne propia. Ley de la analogía. Así es arriba, así es abajo. Aquello que está abajo es igual a aquello que está arriba, y aquello que está arriba es igual a aquello que está abajo, para realizar los milagros de una única cosa. Esta expresión, que generalmente se abrevia, así como es arriba, así es abajo, es la llave de la filosofía hermética. Detrás está la suposición de que las mismas leyes rigen en todas partes en este universo, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra, en el dominio macrocósmico, así como en el microcósmico, en todos los niveles de las formas aparentes. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer en todo momento tan solo segmentos de un continuo dentro del área de nuestras percepciones. Vemos solamente una pequeña parte del espectro luminoso. Oímos solamente las frecuencias que se encuentran dentro de cierta área. Algunos animales pueden percibir sonidos y colores que no les son accesibles al hombre sin recursos especiales. Lo mismo pasa con la imaginación. Solamente nos podemos imaginar dimensiones de tamaño medio, pero si algo es muy grande o muy pequeño, aún lo podemos captar a menudo en fórmulas, pero ya no nos podemos imaginar nada al respecto. Sabemos, por ejemplo, que un lingote de hierro consiste casi exclusivamente en espacios intersticiales a cuyo alrededor giran partículas atómicas. Existe una relación de correspondencia entre las distancias que separan las partículas y las de los planetas de nuestro sistema solar. Por más que sepamos muy bien todo esto, nos cuesta mucho imaginarlo al mirar un lingote de hierro de aspecto muy macizo. Así, como un virus, como organismo independiente es demasiado pequeño para nuestra capacidad de imaginación, también la distancia de 10 millones de años luz es demasiado grande para imaginarla. Estamos limitados en nuestra capacidad de percepción a una escala de tamaños medianos, a nuestra medida humana. Todo lo que se encuentra por encima o por debajo o no nos es accesible casi nunca, o lo es solamente con instrumentos especiales. Aquí nos ayuda la clave genial, así como es arriba así es abajo, porque esta frase nos permite limitar nuestras consideraciones e investigaciones de las leyes a las áreas que no son accesibles, para poder después trasladar en forma análoga las experiencias así realizadas a otros niveles inaccesibles para nosotros. Esta forma de pensar por analogía permite comprender el universo completo sin límites. La manera de pensar por analogía no es causal y por eso es desacostumbrada en nuestro tiempo. La analogía, así como es arriba, así es abajo, solamente se justifica si estamos dispuestos a reconocer que este universo, en su totalidad, un cosmos, en griego, cosmos es orden, por un cosmos que está regido por leyes y no tiene lugar para una casualidad. Una casualidad como un acontecimiento imponderable, no sujeto a ley, transformaría cualquier cosmos en un caos. Si construimos una computadora, esta representa en sí mismo un pequeño cosmos. Está construida de acuerdo a leyes establecidas. Su funcionamiento depende del cumplimiento de estas leyes. Si en sus circuitos se insertan arbitrariamente algunos transitores, condensadores y resistencias que no pertenecen al circuito programado, estos representantes insertados de la casualidad transforman todo el cosmos en un caos, y la computadora deja de operar coherentemente. Esto mismo es también válido para nuestro mundo. Con el primer acontecimiento casual, nuestro mundo ya dejaría de existir.
También la ciencia confía generalmente en las leyes de la naturaleza, pero no tiene escrúpulos de imitar al mismo tiempo el concepto de casualidad. Si se deja caer una piedra desde una cierta altura, la misma no cae por casualidad, sino debido a una ley. Si esa piedra cae sobre la cabeza del señor X, entonces el señor X no será golpeado por una piedra por casualidad, sino también en razón de una ley. Ni el hecho de que el señor X le caiga una piedra en la cabeza, ni el preciso momento en que esto sucede son casuales. Uno no se enferma por casualidad, ni es atropellado por un automóvil por casualidad, ni nace por casualidad de padres ricos o pobres, etc. No existe la casualidad. Detrás de cada acontecimiento hay una ley. No siempre podemos percibir esta ley en el acto, pero esto no nos da derecho a negar su existencia. Las piedras también caían según una ley cuando el hombre todavía no había descubierto la ley de la gravedad. Probablemente ha de ser otra vez la ironía del destino que esos defensores profesionales de la casualidad, los estadísticos, se empecinen a demostrar ellos mismos la imposibilidad de sostener el concepto de casualidad, y hasta lo hacen con un cuidado metódico. Un estadístico cree que al tirar un dado, éste da solo por casualidad un 3 o un 5 u otro número, pero si se sigue tirando ese dado un tiempo suficientemente largo, resulta que la suma de todos los números mostraría una curva sujeta a ley, que se llama la distribución normal. ¡Qué milagro se revela aquí! La suma de acontecimientos aislados, casuales, resulta en una ley. La trayectoria de vuelo según la ley de un cuerpo tampoco se compone de tramos parciales casuales. Si los estadísticos tuviesen razón, debería ser válida la sentencia: cuanto más a menudo se equivoca uno de los cálculos, tanto más acertado será el resultado. Con lógica similar piensan los darwinistas. ¿Qué quieren explicar la evolución como suma de los accidentes genéticos? Por supuesto, la distribución normal del gran número indica por sí misma que está estructurada por acontecimientos individuales regulados por ley. En todo caso, se puede decir que el acontecimiento individual de un dado que cae es demasiado pequeño como para poder percibir inmediatamente su determinación por una ley, y que los hombres estamos todavía necesitados de una cierta escala mínima del acontecer para poder percibirlo. Al observar este mundo, nos vemos obligados a hablar de un cosmos y a excluir toda casualidad. Por otra parte, se reconoce ya en la palabra casualidad que originalmente es probable que tuviera otro significado, pues designa lo que le ocurre al hombre por imperio de una ley. Pero si el cosmos es una unidad ordenada, en todas partes tiene que regir la misma ley, en lo grande y lo pequeño, como arriba, así abajo. Esta analogía dio a Paracelso el derecho de poner al hombre como microcosmos al nivel del macrocosmos. El hombre es la fiel imagen del universo macrocósmico. Nada podemos encontrar afuera que no se halle de manera análoga dentro de él y viceversa. Es por esto que está escrito sobre el templo de Delfos: conócete a ti mismo para poder conocer a Dios.